Retomamos entón esta primeira xornada do Congreso prestando especial atención ao diálogo de Rosalía co contexto americano. Mesmo nun achegamento inicial á obra de Rosalía, enseguida saltan á vista as conexións desde preocupacións conscientes polos efectos emigratorios, por exemplo, en el Cariceño, a presencia de figuras crioulas, de piratas de ultramar na narrativa, ou mesmo a dimensión emocional na poesía de As viúvas dos vivos e as viúvas dos mortos. Máis alá do que o propio texto, pois tamén o papel de apoio e promoción que houbo pois na publicación de obras e mesmo a propia familia de Rosalía de Murguía. Están hoxe aquí con nós as persoas ideais para tratar esta conexión entre Rosalía e América. Está Catherine Davis, que xa foi presentada pola mañá e que ademais non require presentación porque é sen dúbida unha das estudosas fundamentais no campo do rosalianismo. É catedrática de estudos hispánicos e latinoamericanos da Universidade de Nottingham e, polo tanto, esta dobre dimensión tamén da súa traxectoria e da súa investigación é esencial para trazar esta ponte entre Rosalía e América. Ela foi fundamental na internacionalización, na recepción e no estudo crítico, alén das nosas fronteiras de Rosalía. Xa nos anos 80, iso apuntouse hoxe pola mañá, ela nun repaso do que fora o estudo crítico de Rosalía nas 3 décadas anteriores apuntara a necesidade dunha renovación dos estudos sobre Rosalía. Ela contribuiu enormemente coas súas moitas publicacións ao longo dos anos 80, co seu libro Rosalía de Castro no seu tempo, publicado no ano 87, e continuou posteriormente ao longo dos 90, achegándose a Rosalía desde a perspectiva de Julia Kristeva, e segue a día de hoxe. Nos últimos meses, de feito, tivemos o prazer de contar aquí en Galicia coa presenza de Catherine Davis, por exemplo, no encontro que tivo lugar no CITSE, e tamén a través de publicacións como, por exemplo, no recente volume Canon e Subversión, onde ela ten precisamente un traballo casi introductorio e inaugural a esta obra. A ideoloxía político-social de Rosalía, a vertente do feminismo, son claves no seu achegamento. E, como dicía, esa dimensión que ela ten tamén de estudo de autoras, de aspectos culturais, o abolicionismo latinoamericano, permite que esa conexión entre Rosalía e América estea neste caso nas mellores mans. Actuará como retrucante Pilar Cajiao, que é profesora de Historia de América na Universidade de Santiago de Compostela, directora do Centro Interdisciplinario de Estudos Americanistas Gumersindo Busto. As súas liñas de investigación abranguen os movementos migratorios, as relacións culturais entre España e América e, polo tanto, novamente unha voz máis que autorizada para dar unha visión desa conexión entre Rosalía e América. Xa no seu traballo de tese no ano 90 estudou a participación económico-social da inmigración galega en Montevideo e ten publicados numerosos volumes como Muller e Emigración, Os galegos de ultramar, de emigrados e inmigrantes, Os galegos e o mundo colonial americano, Galicia e o Río da Prata, ademais de numerosos artigos, ponencias en congresos. Foi tamén directora do Arquivo de Emigración Galega deste Consello da Cultura Galega e secretaria de redacción da revista Estudos Migratorios. Entón, pois, xa sen máis introducción, doulle a palabra a Catherine Davis. Muchas gracias, María. ¿Me oyen bien? Sí. Y quería dar las gracias a María y a Elena por haberme animado, esforzado a retomar los estudios rosalianos después de tanto tiempo. Y estoy muy contenta de estar aquí y gracias al Consejo también. Muchísimas gracias. Bueno, Rosalía de Castro y América. Encontrar topónimos que no se refieren a Galicia o España en la obra de Rosalía no es tan fácil y la mayoría aparecen en una obra, la novela El caballero de las botas azules. Y como sabemos, Rosalía y Murguía no viajaron fuera de España y dentro de España solamente a Madrid, León, Simancas, Murcia, Valencia, Extremadura, Alicante, etc. Para mí, extranjeras, según Rosalía. El mapa mundi de Rosalía
se divide en 4 zonas según sus obras literarias. Primero, Europa del Sur, especialmente Italia y Grecia, con claras connotaciones clásicas y neoclásicas. 2, África, África del Norte, Marruecos, Egipto, el Islam y el Oriente Medio. Tercero, Rusia, el Cáucaso, Moravia, Hungría, Silesia y Siberia. Y cuarto, finalmente, las Américas, entendido sobre todo por la Gran Antilla, Cuba y Montevideo. A estos hay que añadir referencias a Australia, la India, China, Oriente y Occidente, aunque muchas veces el nombre no significa el lugar en sí, sino que utiliza el sentido metafórico o como complemento. Así, por ejemplo, el vocablo Australia en cantares gallegos simboliza lejanía y el Oriente en El Caballero, exotismo, mientras que la tinta china de ruinas, el pañuelo de Crespón de la India, el cuero de Montevideo y las chiniticas del Congo, del Cariceño, el tocado a la japonesa de El Caballero o el bacalao de Escocia de costumbres gallegas son denominaciones de origen. Las referencias a América entonces son varias, con significados muy diferentes. En La hija del mar, América tiene significados generalmente positivos. Yo creo que es mi teléfono, ¿eh? Que me llaman de América. No deja. Bueno, las referencias a América son varias, con significados muy diferentes. En La hija del mar, América tiene significados generalmente positivos. Se utiliza la frase las águilas de los Andes como término de comparación para describir el paso del marino sobre la tierra y así justificar las costumbres de los marinos que navegan los mares, un estilo de vida natural. El lenguaje de Esperanza, loca en la playa, su torrente de suspiros, se describe como un delirio salvaje, una fertilidad prodigiosa de aquella imaginación virgen que, como los bosques de América, era tal su savia y su vegetación que no permitía pasar más allá del borde de sus orillas. Es decir, el lenguaje de Esperanza es rico e impenetrable, la emoción cruda, la fuerza no controlada. Salvaje, virgen, fertilidad son tópicos que solían asociarse con América en la literatura romántica, como por ejemplo en las poesías del venezolano Andrés Bello, alocución a la poesía, por ejemplo, en la década de los 1820. Estas connotaciones se repiten al comparar el latigazo que Ansó da a Fausto con la boca de hierro del gaucho que hiere al toro salvaje en medio de las desiertas pampas de América, que sugiere la naturaleza salvaje y la barbarie de Ansó. Más importante para el trama de la novela es el hecho de que Candora, la primera mujer de Ansó, madre de Esperanza, es criolla, hija de los trópicos, posiblemente cubana, aunque nacida en un lugar remoto en una familia noble. Quiso escapar la esclavitud odiosa de su tía y se fue con Ansó a Galicia. Ansó, como sabemos, es pirata de África. Esto puede referirse a los piratas berberiscos de la costa de África del Norte, como Barbarossa, que cometieron numerosos asaltos a las costas europeas para esclavizar a blancos en los siglos XVI y XVII, pero cuyo comercio casi desapareció después de 1830 debido a la conquista de Algeria por los franceses. Sin embargo, el lugar de origen de Candora, donde Ansó paraba su buque, un aislado y desconocido pueblo de América, cito, sugiere que Ansó estaba involucrado en el comercio clandestino de africanos destinados a la esclavitud. De hecho, Ansó abandona a Candora en Galicia como una cosa inútil, como si fuera un objeto sin raciocinio de su propiedad.
Lo que llama la atención en esta novela es que se describe a América positivamente desde el punto de vista de Candora como un lugar idílico, de tibias auras, brillante sol, comparado con Galicia de Mujía, que es un lugar árido y salvaje. En esta primera novela de Rosalía, por lo tanto, América aparece como un lugar remoto, bello, agreste, romántico, fértil, hiperbólico, de donde procede la misteriosa Candora, como la criolla Berta, la primera mujer de Rochester en la novela de Jane Eyre. Aquí también relacionado con América se asoma por primera vez el tema de la esclavitud. A partir de La hija del mar, después de 1860, el tema de América en la obra de Rosalía se asocia sobre todo con la emigración. En Cantares gallegos, Ruinas, El cariceño, El caballero de las voces azules, todos publicados en la década de los 60, y Follas Novas, con muchos poemas escritos en los 60, América significa Cuba, La Habana y Montevideo, y la epopeya de los gallegos emigrantes. Así cobra connotaciones bien negativas. En Cantares gallegos es la América infanda, que a morte copan y es dona a los gallegos. Y la baranda de Brasil apunta hacia la lejanía insuperable, la pérdida del amado, la muerte y el dolor. Lo mismo en Follas Novas, en Capena o Lomo, donde una moza abandonada, tras seu amor y a morte para América, para morir de dor, o mar se lanza. Y sobre todo en la sección As viudas dos vivos y As viudas dos mortos. Aún en el primer loco, las referencias a Nueva York son negativas, significando el materialismo del marido de Berenice, gigante, entre sajón y salvaje. Al llegar En las orillas del Sar, aunque hay poesías conmovedoras sobre la emigración, como Volved o Era la última noche, no aparece el sustantivo América, no creo, y la única mención de lugares no gallegos es la de los cedros del Líbano, a los cuales la poeta compara los talados cedros de Galicia. Bueno, se ha estudiado a fondo la emigración gallega a América, aquí tenemos uno de los muy buenos estudiosos, en la segunda mitad del siglo XIX, tanto en general como con relación a la obra de Rosalía, y no quisiera repetir las conclusiones de estos trabajos tan valiosos, sino en breve. Gran parte de los estudios tratan de los motivos que causaron la emigración de tantos hombres jóvenes a Cuba y al Río de Plata, y dan cuenta de las consecuencias nefastas para Galicia y para los emigrantes. Algunos estudios tratan de la diáspora gallega en las Américas, sobre todo en La Habana y Buenos Aires. Concuerdan que la causa principal de la emigración masiva en sus inicios fue las malas cosechas y hambruna del 53 que Rosalía vivió, las epidemias, el servicio militar. Entre 1840 y 60, la tercera parte de los soldados españoles en Cuba eran gallegos. La liberalización de la emigración por parte del gobierno español y, claro, el sistema económico en Galicia, subdivisión de propiedades, precios, impuestos, pagos excesivos. Y, por otra parte, las nuevas repúblicas americanas atraían a emigrantes europeos, porque faltaba población y mano de obra. Se acordarán del famoso lema del argentino Juan Bautista Alberdi, gobernar es poblar. De todos modos, hubo graves problemas con la emigración de gallegos y asturianos a Argentina y al estado de Buenos Aires, denunciados en la prensa del 59, en la revista española y americana. Los emigrantes que salieron de Carril en 1852 fueron llevados por una empresa llamada Bayol e Hijos, anteriormente dedicada a la trata de esclavos, y cuando llegaron fueron alojados en barracas inhumanas. Pero si los emigrantes tuvieron que aguantar pésimas condiciones en las nuevas repúblicas, peores fueron las condiciones en la vieja colonia española, Cuba.
En el año 1860-61, unos 5.000 emigrantes gallegos salieron para América y Cuba fue el destino principal. Julio Hernández Borge da una cifra de 340.000 emigrantes gallegos en total entre el 61 y 1910. Casi todos eran jóvenes varones, resultando en un fuerte desequilibrio entre los sexos, registrado por Rosalía en su poesía. Y según Eiras Roel, citado por Ramón Villares, la provincia peor afectada fue Pontevedra, las poblaciones de la costa sobre todo. Las zonas más afectadas en la provincia de La Coruña eran precisamente los valles del Sar, de Ulloa y del Sor. La obra de Rosalía se refiere a esa realidad. Las condiciones afrontadas por los emigrantes gallegos en Cuba eran las peores por una simple razón: la existencia masiva en la isla de la esclavitud. No se puede considerar la emigración a Cuba ni, a mi punto de ver, el tema de América en la obra de Rosalía sin tomar en cuenta este factor clave, la esclavitud. Porque la industria azucarera en Cuba en la primera mitad del siglo XIX era la más lucrativa del mundo y en plena expansión. En los 60, el Estado español recibió 20 millones de dólares en impuestos de la isla. Para mantener el ritmo de producción se había importado más de 300.000 esclavos de África, más 60.000 clandestinos. Desde la década de los 1820, la población de color, es decir, libres y esclavos, superaba a la población blanca. En 1841 había 42% blancos y 58% de color. Al llegar a los 1860, el objetivo del gobierno español y de la élite insular era blanquear la población cubana, por temor a la africanización de la isla y las rebeliones de los esclavos, por ejemplo, la Escalera, la rebelión de 1844. La prohibición oficial de la trata negrera desde 1835, la penalización de su incumplimiento y la subsiguiente escasez de esclavos nuevos, desde 60.000 importados por año en los 30 a 16.000 por año en los 40, hacía que los costos de la mano de obra en la industria azucarera subían cada vez más, desde 400 pesos por esclavo en 1840 a 100 pesos por esclavo en 1860, y los hacendados cada vez más dependientes de los comerciantes refaccionistas. De que se trataron los gallegos inmigrantes como esclavos, no hay duda. Las condiciones que solían aguantar eran iguales o peores que las de los esclavos y el salario peor de los canarios inmigrantes o africanos libres. El caso más notorio de lo que Carlos Sichirey denomina el egoísmo y la miseria moral de cierta burguesía gallega fue el del comerciante negrero Urbano Feijoo Sotomayor. Supongo que sabéis de eso, ¿no? Que en 1853 montó una empresa para trasladar gallegos a Cuba, supuestamente como iniciativa patriótica y caritativa. De hecho, se trataba de traer mano de obra barata para suplir la carencia de esclavos, y fue un negocio muy lucrativo para él. En marzo de 1854 llegaron los primeros 314 jóvenes a La Habana y un total de 1.700 antes de septiembre. Recibidos por el capitán general, la prensa los describía no como hambrientos, sino jóvenes de hermosa presencia y notable compostura, uniformados con la mayor propiedad. Poco después fueron recluidos en barracones inmundos, esperando que los hacendados los compraran. Cuando se colocaban, trabajaban jornadas de 16 horas en trabajos de negros, con un salario de 5 pesos por mes, del que tenían que devolver a la empresa su viaje y ropa. Los trabajadores africanos recibían 20 a 25 pesos al mes. El jefe de la empresa en La Habana puso una denuncia,
y escribió: los gallegos han sido arrancados de sus hogares engañados y han venido a encontrar en Cuba la vergüenza, el engaño, la ignominia y la muerte. Los ponían en cepos y grillos, los capataces, muchas veces africanos, los castigaban con palo y azote y no les daban de comer sino carne podrida. Era un, cito, escándalo, espanto y carnicería, resultando en 500 muertos, la tercera parte, en 10 meses, muertos de hambre, malos tratos, enfermedad o abandono. Y a los que escapaban los llamaron cimarrones gallegos. Después de la Revolución del 54, en España, el nuevo capitán general liberal, José de la Concha, informó al gobierno de Madrid de la situación lamentable de los gallegos. En el 55, el gallego Ramón de la Sagra hizo que se debatía el contrato y los inhumanos abusos en las nuevas cortes liberales. Las cortes recibían las cartas que los emigrantes habían mandado a sus familias, describiendo su situación, y estas han sido publicadas en 1881. Se montó una comisión para resolver sus problemas, pero sin ir en contra de la empresa. En suma, no se hizo nada. Pero lo más denigrante es que en el debate parlamentario, analizado detalladamente por Ascensión Cambrón Infante, fueron los más conservadores, como Manuel de la Concha, hermano del capitán general, que protestaron a favor de los gallegos, ciudadanos españoles con derechos, que habían sido reducidos a la condición de negros de África, mientras que un diputado demócrata decía que los gallegos emigrantes eran inhumanidad ridícula, y el liberal Evaristo San Miguel, que eran hombres ignorantes, bozales, que era un término utilizado a referir a los esclavos, que no sabían dónde tenían la mano derecha. Claro, están todo esto, datos históricos registrados. Entonces, los abolicionistas liberales no tenían problema con reducir a los gallegos a la semiesclavitud, mientras que los conservadores, en contra de la abolición de la esclavitud, defendían los derechos de los gallegos como ciudadanos españoles. Pues Murguía y Rosalía debían haber estado al tanto de estos acontecimientos. Murguía y Rosalía estaban en Madrid en estos tiempos, 51, 54, con amigos gallegos como Rúa Figueroa, Romero Ortiz, Alejandro Chao, cuyo hermano mayor, Eduardo Chao, dirigía el periódico madrileño clandestino El Murciélago. Rosalía llegó a Madrid en 55, se casó con Murguía en el 58 y salieron para Galicia a finales del 58. Barrero Fernández nos informa de la polémica entre El Miño y casi todos los periódicos gallegos sobre el tema de la emigración surgido por el artículo publicado en el 59 que antes mencioné. Los periódicos solicitaron del gobierno la prohibición de la emigración, sin embargo, Murguía y compañía no estaban de acuerdo. Argumentaron que la emigración era necesaria por la falta de industria en Galicia y la economía agraria estancada, y porque no se podía denegar a los hombres la opción de emigrar. En su obra, Rosalía lamenta la emigración, pero no la esclavitud en Cuba ni el tráfico de africanos. No protesta con argumentos filosóficos y religiosos, como lo hicieron Gertrudis Gómez de Avellaneda en la novela Sab de 1841 y Concepción Arenal, como veremos. Hay algunas referencias indirectas. Ya comentamos las posibles alusiones a la trata de negros en La hija del mar, aunque la esclavitud odiosa a que se refiere la novela es la de una tía cruel. Hay un comentario intrigante en Ruinas, cuando don Braulio dice que dio a un sobrino que marchaba a América unos miles de reales para que al llegar a aquella tierra de Dios
no se encontrase el pobrecillo pasto de negros. Sabemos que se trata de Cuba porque el caiceño que trae las noticias de la muerte del sobrino fuma un habano, lleva un gran sombrero de paja y habla una jerga ininteligible. ¿Qué quiere decir pasto de negros? ¿Que el sobrino puede ser víctima de abuso o robo de los negros? ¿O que no sufriera como sufren los negros? Hay varias referencias a la esclavitud en Flavio, donde significa la sujeción del joven Flavio al padre que esclavizaba mi espíritu, o más frecuentemente la sujeción de la mujer al hombre. Mara se enoja con Luis y le acusa a él a todos los hombres. Decid que queréis vernos esclavas, no compañeras vuestras. Decid que de un ser que siente y piensa como vosotros queréis hacer unos juguetes, unas máquinas. Mara llega a convertirse en esclava de Flavio, pronto a satisfacer el menor de sus ruegos. No encuentro referencias explícitas a la esclavitud de los africanos en El primer loco ni en la poesía de Rosalía. Los famosos versos castellanos de Castilla, tratad de ver os gallegos, cuando van como rosas, cuando ven como negros, bien podían dirigirse a los diputados y comerciantes castellanos involucrados en la emigración de gallegos a las Antillas, si no fuera explícito que el joven emigrante fue a Castilla por pan. Pero la situación que describe el poema es literalmente la de los emigrantes en Cuba, y así lo leerían los gallegos en Cuba. Aló van, mal pocadiños, todos de esperanzas cheos, y volven, ay, sin ventura, con un caudal de desprezos. Van probes y tornan probes, van sans y tornan enfermos, que aunque ellos son como rosas, tratádelos como negros. Los versos de En las orillas del Sar, que lamenta que el rico siente hacia el pobre lo que el blanco hacia las razas inferiores siente, y la referencia a la injusticia del látigo que al herir mancha y condena, indican por lo menos que Rosalía pensó que la esclavitud de los africanos era injusta. En donde sí aparecen muchísimas referencias explícitas a la esclavitud y a América es en la novela El caballero de las voces azules, que estudiaremos en un momento. A principios de la década de los 60, Rosalía y Murguía están en Galicia, en Madrid durante un año y de viaje a Alicante, y Rosalía vuelve a Galicia a finales del 61, Murguía en el 63. El asunto político de estos años es la guerra de Marruecos, la victoria de Tetuán y la llegada del buque Rita Vigo para llevar las tropas gallegas a África. Esto explica quizás el interés de Rosalía en El caballero de las voces azules por la cultura del norte de África. A partir del 65, sin embargo, la política nacional centrada en Madrid anuncia cambios radicales. Rosalía y Murguía están en Galicia y por eso no participan en la Noche de San Daniel, el levantamiento de San Gil del 66, como sus amigos republicanos Eduardo Chao, Emilio Castelar, Roberto Robert, Rúa Figueroa, y no tuvieron que exiliarse como Castelar y Eduardo Chao. Viven la revolución en Santiago. Es a partir del 65 cuando empieza en serio la campaña en favor de la reforma colonial y la abolición de la esclavitud, un asunto de gran importancia en la prensa, las cortes y el foro público, especialmente en Madrid. En 1860 ya había 370.000 esclavos en Cuba, un esclavo por cada 4 hombres libres. Y el tráfico de africanos había aumentado a un ritmo inesperado. Unos 80.000 esclavos importados a Cuba en 2 años, el 59 al 61, la cifra más alta en 40 años. En el 65, el gobierno convocó la Junta de Información sobre Ultramar para discutir reformas coloniales. Y en abril de ese año, 1865, se estableció la Sociedad Abolicionista en Madrid.
En 1867, fecha de la publicación del Caballero de las Posas Azules, la trata fue finalmente abolida. Y en el 74, durante la República, la esclavitud fue abolida en Puerto Rico. Las reformas de la Unión Liberal, la septembrina, la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, claro, después de la Guerra Civil, 61-65, el bloqueo de los puertos por Gran Bretaña y la diligencia de los capitanes generales en Cuba, Serrano, O'Donnell, Duce, eran factores todos que contribuían a terminar el tráfico. Bueno, la sociedad abolicionista fue proyecto del abogado Rafael María de Labra, asturiano nacido en Cuba, y Julio Vizcarrondo de Puerto Rico. Labra era 3 años más joven que Rosalía y 7 años más joven que Murguía, y graduó en la Universidad Central en Madrid en el 60. En 1858, cuando Murguía y Rosalía estaban en Madrid, publicó en La Discusión su primer artículo sobre la justicia en las colonias españolas y la necesidad de la abolición de la esclavitud. Los presidentes de la sociedad abolicionista eran el Marqués de la Albaida, Fernando de Castro y Labra. El primer mitin público de la sociedad se celebró en el Teatro de Variedades, Madrid, en el 65. Murguía y Rosalía estaban en Galicia. Fue un acto muy popular que tuvo el apoyo de 72 periódicos y hubo más actos en los teatros de Madrid en el 66, 68, 70 y 79. La sociedad tenía sucursales en Sevilla, Valencia, Zaragoza, Barcelona, León. No sé si tenía, no encuentro referencia a Santiago. Y entre sus socios, casi todos liberales progresistas, demócratas y republicanos, se contaron Castelar, Figueroa, Moret. Su periódico, El Abolicionista Español, salió en el 65 y duró 1 año. En el 66, la sociedad convocó un certamen poético. Se presentaron 76 poemas y la ganadora fue Concepción Arenal, residiendo en La Coruña, con el poema La esclavitud de los negros. Se publicó una selección, El cancionero del esclavo, en Madrid, 1866. Y entre los 17 poemas publicados, 3 tiene firma de mujer. Los de Arenal, Emilia Mijares del Real, se llama A la abolición de la esclavitud, y el de Joaquina García Balmaceda, se llama Caridad en favor del esclavo, a las madres de familia, y se dirigen a las mujeres. Rosalía no compite, está escribiendo El Caballero. Bueno, voy a saltar un poco y lo que voy a mencionar aquí es los contactos que tuvieron Murguía con los abolicionistas. Labra fue elegido diputado en el 72 por Infiesto, Asturias y Covadonga. Y se inició una campaña en las Cortes a favor de la abolición en el 72 con el apoyo de republicanos federalistas como Eduardo Chao. El periódico, El Abolicionista, se repartía en todos los casinos, bibliotecas y centros oficiales. Se publicaron artículos a favor de la abolición en toda la prensa republicana y demócrata. La Discusión, La Época, el clamor público. Los colaboradores en El Abolicionista eran Concepción Arenal, Pi Margall, Salmerón y Eduardo Chao. El presidente de la sociedad en esos años fue Fernando de Castro. Los vicepresidentes Labra, Castelar, Pi Margall. Entre las vocales Salmerón, Aiguals Disco y Eduardo Chao. Labra votó la República en el 78 y firmó la Carta Manifiesto de la Unión Republicana en el 78 con Eduardo Chao.
El hecho de que Murguía y Rosalía estaban en Galicia y Simancas durante todo este periodo, hasta 78, aguantando muchos sinsabores, quizás explica la falta de relación más concreta con el mundo de la política en general y con los abolicionistas. Murguía era amigo o conocido de Castellar, Moret, Giner, Salmerón, Pimargal. Muchos de ellos en su juventud habían participado en lo que Barrero llama la bohemia intelectual de Madrid. Murguía debía conocer a Labra, eran coetáneos de vidas largas. Los dos habían colaborado en la prensa madrileña de los 50 y Labra luego colaboró en la Ilustración gallega y asturiana cuando Murguía la dirigía, del 79 al 81. Para que no se aboliera la esclavitud en los Estados Unidos. En su libro del 64, Los negros en sus diversos estados, publicado en plena guerra civil en los Estados Unidos, escribe que la esclavitud significaba el rescate de aquellos infelices y que las naciones civilizadas tenían la obligación de esclavizar a las razas atrasadas. En el 75 fue concedido la Gran Cruz de Isabel la Católica
por ser celoso defensor de la honra y de la integridad de la patria. Sus trabajos en la crónica en Nueva York defienden los intereses españoles frente a los separatistas cubanos en esa ciudad. Murguía colaboraba en la crónica de corresponsal entre el 60 y el 62. Bueno, lo que sigue, pero voy a cortar porque quiero dar la palabra a Pilar, es un análisis de la esclavitud en El Caballero de las Bozas Azules. Hablo sobre la crítica de Marcelina la Blonda, que dicen que han notado que puede ser la Gómez de Avellaneda, aunque Marcelina es rubia, con ojos azules y talle estrecho, entonces no creo que sea la Gómez de Avellaneda. Pero hay una crítica muy fuerte a la criolla cubana. Luego miro a la esclavitud en la novela, que no se asocia con la esclavitud en Cuba, sino la esclavitud antigua de Roma, y todo el diálogo que tiene el caballero con Casimira sobre la esclavitud, que quiere decir en la novela la esclavitud de la mujer. Pero al liberar a las esclavas en el capítulo último, el caballero dice: esclavas mías, hermosas hijas de libre pensamiento, que lucháis por romper unas cadenas que solo desata la muerte, valientes amazonas que no vaciláis en medir vuestras fuerzas con el gigante invisible que os vence, y el gigante, digo yo, es el patriarcado, y utiliza mujeres guerreras americanas míticas como símbolo, ¿no? Este mensaje del duque a los concurrentes es radical en el contexto de la esclavitud en Cuba, porque está diciendo que las mujeres y los esclavos tienen que emanciparse por sí mismos. Y en este sentido, aunque sea indirecta, la novela traza una conexión tangible entre la liberación de la mujer y la del esclavo. Luego digo que lo de la esclavitud de la mujer fue el título traducido al español de On the Subjection of Women, que fue el libro de John Stuart Mill que se publicó en Inglaterra en el 69, luego se publicó en español en una colección dirigida por Emilio Paz Bazán en el 1893, y tradujeron On the Subjection of Women a la esclavitud de la mujer. Entonces la esclavitud y la subjection eran sinónimos. Bueno, hablo de Concepción Arenal, que sí escribió muchísimo y hizo muchísimo a favor de la abolición de la esclavitud, y al final concluyo esto. ¿Qué significa América para Rosalía de Castro? Bueno, por una parte es un tópico literario, los Andes, las Pampas, pero por otra, América significa Cuba. Una cultura para ella antipática, extraña y extranjera. América-Cuba tiene connotaciones muy negativas en su obra. Tiene una pésima opinión de Cuba, o como escribe con marcada ironía en Las Literatas, aquella tierra, aquella feliz provincia en donde todos, yo creo que hasta las arañas, descienden en línea recta de cierta antigua, ingeniosa y artística raza que ha dado al mundo lecciones de arte y sabiduría. Condena la relación América-Galicia. Según Rosalía, América explota a Galicia y es la causa de la muerte, el dolor, la ausencia, la miseria, la inmoralidad, el engaño y la injusticia. En fin, la colonia rica trata a Galicia como colonia pobre. La esclavitud de los africanos solo aparece entre líneas en su obra. A Rosalía le preocupan más los efectos de la emigración en Galicia y la sujeción de la mujer en general. Pero esto no nos debe extrañar. La esclavitud fue abolida en Cuba en 1886, un año después de la muerte de Rosalía. Pero hasta entonces, como escribe Enriqueta y Luisa Vila Villar, de manera consciente o inconsciente, el problema de la esclavitud del negro se había
venido tolerando en España a lo largo de 3 siglos como una lacra social molesta pero necesaria. Ello explica el silencio sobre los africanos en América en la documentación oficial, en la historiografía, en la legislación y en general en toda la sociedad. Y en este sentido, Rosalía fue mujer de su tiempo. Gracias. Ten agora a palabra Pilar García. Hola, moi boas tardes. Eu quero agradecer tamén á organización, ao grupo de investigación Rosalía de Castro, o convite para estar aquí nestas xornadas. Quería decir que, bueno, María tuvo que explicar varias veces que función era esta de retrucante, porque eu estaba segura de que non lle podía retrucar nada a Catherine Davis desde o primeiro momento, non? E cando tuven a oportunidade de ler o borrador do seu primeiro texto, pois dixen, pois é que coincido tan plenamente, non? Desde outra perspectiva, porque a miña formación non está na literatura, sino na historia. Agora, as poucas impresións que podemos cambiar no momento de chegar xa foron de plena coincidencia, non? No obstante, se a condición de retrucante me dá a oportunidade de estar aquí con Catherine e de compartir con vostedes pois esta sesión, pois estou feliz. A miña intervención é moito máis curta para precisamente despois dar a posibilidade dun eventual debate das cousas que podan salir de ambas, non? E se a profesora Davis centrou a súa intervención fundamentalmente, ademais magníficamente, nas evocacións que Rosalía fai de América, o primeiro que cabería esperar de min sería o contrario, é dicir, cantas e en que circunstancias América evocou a Rosalía. É verdade que non faltaron entre os intelectuais americanos quen mostrase unha clara deferencia pola obra e pola figura de Rosalía de Castro, o caso, por exemplo, de Juana de Ibarburú, aínda que quizáis, como suliñou moi acertadamente o investigador uruguayo Jorge Arbeleche, a súa admiración víñalle a Uruguaya por su cuota de sangre gallega, di Arbeleche, además de advertir entre ambas unha certa filiación poética. Por poñer outro exemplo, o arxentino Ricardo Rojas, cando no seu retablo español alude a Galicia e a lingua gallega tras unha viaxe que fixo a altura de 1908, e di, dejo blando de su idioma, cuya fabla, la de Galicia, era como un cantar, faino evocando precisamente certas composicións poéticas de Rosalía cuya obra demostra coñecer perfectamente. Pero máis aló do idioma, cando Rojas reproduce textualmente os célebres versos contidos no libro quinto de Follas Novas da escritora galega, o famoso Iste vaise e aquel vaise, faino para realizar unha alusión directa ao tema da emigración. Estos versos, di Rojas, de Rosalía de Castro, voz ingenua de su raza, expresan el dolor de esta mujer por las migraciones. É que en realidade resulta casi totalmente imposible falar de Rosalía e América sen falar da emigración, non só pola presencia do asunto na súa obra, que xa suliñou Davis, sino tamén pola significación casi icónica que a poeta representou para os galegos de América. Pero como me consta que nestas xornadas vaise tocar ese tema, dedicándolle aló polo mes de xuño, creo que é unha cuestión, unha sesión específica a esta cuestión, tratarei de expoñer outros puntos de vista, aínda que necesariamente referireime, querendo ou sin querer, a inmigración, porque é recurrente. Este punto de vista ten que ver coa realidade americana contemporánea a Rosalía, a que cronolóxicamente abarca
o tempo da súa vida, quizáis un pouco máis a segunda metade do século XIX, pero como vostedes saben, América é moi grande, o tempo é bastante escaso, así que me centrarei fundamentalmente en Cuba por, xa o acaba de decir Catherine, por ser a meirande parte das referencias na obra de Rosalía en esta dirección. E valéndome dunha delas, que agora ela non expresou, pero que si sei que figura no seu texto, permítome recordar, e todos vostedes o saben, que o primeiro recoñecemento público dos galegos en América á obra de Rosalía foi precisamente promovido pola Sociedade de Beneficencia y Naturales de La Habana, co libro Follas Novas, que ademais a nomeou socia de honra, aínda que non se permitían mulleres na asociación e aínda que Rosalía nunca pisara a illa. Como poden ver, indefectiblemente xorde o tema da emigración e necesariamente hei de volver sobre el. Pero vayamos un pouco por partes. Cal era o panorama de Cuba na época de Rosalía en relación coa inmigración galega? Sobre esta cuestión hai que decir que a segunda mitade do século XIX, cando a inmigración en Galicia adquiriu proporciones masivas, Cuba, polo feito de manterse como colonia aínda española hasta 1898, foi sin dúbida un destino privilexiado para os galegos e, en xeral, para o conxunto dos españois. Xa desde as primeiras décadas do século XIX, os galegos comenzaran a inserirse na economía cubana, que cobraba unha inusitada puxanza por causa de esa expansión azucreira, representando un indiscutible factor de atracción de mão de obra que foi en aumento, sobre todo, a partir de esa abolición da escravitude da que falábamos en 1886. Pero antes incluso de que se producira o fin da escravitude, en concordancia co que o historiador cubano Moreno Fraginal chamaba el blanqueo del ingenio, comenzouse a fomentar a emigración espontánea xunto con proxectos de colonización entre os que están, por exemplo, o que Catherine mencionou de Urbano Feijóo de Sotomayor, que trasladou esa recluta de casi 2000 galegos destinados á construción dos ferrocarrís, cafetais e enxeños que padeceron unha terrible experiencia, como xa ela recordou. Doutra banda, moitos dos inmigrantes galegos que chegaron á illa o fixeron como soldados do exército colonial que desde mediados de século medrou ostensiblemente en Cuba pola permanente amenaza que supoñía a guerra e no que os galegos representaron, eu creo que Catherine deu incluso os números, unha moi importante porcentaxe. Pero foron moitos os que posteriormente, despois do seu labor militar, terminaron trasladándose á vida civil e a traballar en distinto tipo de empregos, dando lugar á forxa dunhas redes que van a ter influencia fundamental nas salidas posteriores que se fagan desde Galicia. Foi tamén frecuente que os galegos que xa eran propietarios de enxeños azucreiros, que os había, de tabacais, que os había, como outra xente de outras procedencias peninsulares, fomentasen tamén a idea entre os seus paisanos de emigrar a Cuba para traballar temporalmente na zafra ou para quedar definitivamente. Pero non vai a ser hasta a inmigración galega a Cuba non vai a cobrar verdadeiro pulo senón é a partir da década dos 70 do século XIX. Estaba pensando que, mellor por iso, a primeira visión de América que ten Rosalía en La hija del mar non sei aínda unha visión tan negativa, porque a emigración dos anos 40 non é tan forte como a que se inicia no momento no que o fenómeno se convirte realmente en masivo e a illa convértese
nun dos destinos principais, xunto co Río da Plata, sí, pero, en definitiva, un destino fundamental. E precisamente en ese momento cando Rosalía xa non pode calar, cando espectadora privilexiada da notoria emigración cara a Cuba, escribe su poema Pra Habana, incluído precisamente nese libro quinto de Follas Novas. E foi tamén, ao longo dese decenio, cando tendo en conta unha presencia galega na Habana suficientemente importante, foron creadas as tres grandes sociedades, as tres sociedades pioneiras dos galegos de Cuba. La Sociedade de Beneficencia de Naturales de Galicia, en 1871, a que editou Follas Novas, Orfeón Ecos de Galicia e o Centro Gallego, por fin, en 1879, o que será máis tarde el moi ilustre Centro Gallego de La Habana. A primeira, existente todavía na actualidade, a Sociedade de Beneficencia, tuvo un carácter esencialmente mutual e foi fundada por iniciativa dos membros máis connotados da colectividade, os que xa eran poderosos económicamente, coa intención de garantir aos galegos máis desfavorecidos a posibilidade de paliar as súas necesidades que finalmente quedaron reducidas aos gastos de falecemento e de panteón social que aínda hoxe se conserva no habaneiro cementerio de Colón. Finalizada a Guerra dos 10 anos, a relativa estabilidade da que gozaba a illa, a expansión azucreira, esa intención de blanquear el ingenio, incentivaron a inmigración tanto definitiva como estacional. Tratábase dunha emigración fundamentalmente masculina, na que a participación de mulleres era, salvo casos excepcionais, aínda moi escasa. De feito, os conocidísimos versos de Rosalía sobre as nais que non teñen fillos e as viudas de vivos continúan representando o mellor elemento simbólico da etapa na que as mulleres, aínda que non emigraban, participaban, non emigraban como protagonistas, participaban de xeito indirecto xa no fenómeno da emigración, cuidando dos pais, dos vellos, cuidando dos fillos e educándos de novo para que tamén eles fosen emigrantes no futuro. Xunto con esta inmigración que nutriu en Cuba determinados nichos laborais que se foron alimentando co paso de posteriores xeracións, chegarán tamén unha serie de elementos intelectuais que, mostrándose críticos co réxime político da restauración, víronse obligados a marchar. En 1877 chega a Habana Álvarez Insua, realmente, aínda sendo moi novo, un rapaz realmente emprendedor. E ao pouco de chegar a Cuba, mentras acababa os seus estudios de Dereito, decide fundar El Eco de Galicia, unha das primeiras publicacións da inmigración galega en América, e desde alí o utilizou como tribuna xornalística para expoñer a idea da creación de un Ateneo galego que foi o xermo do Centro Gallego de La Habana, fundado, como dixen antes, en 1879. A nova sociedade, cuyos directivos coincidían moitos deles cos mismos da beneficencia da que antes falei, medrou cunha rapidez extraordinaria, desenvolvendo, amén de outras actividades, un plantel de instrucción de enseñanza en 1881 e un sanatorio que abriu as súas portas en 1885. Antes de que remate o século e antes de que remate a dependencia colonial de Cuba respecto de España, o Centro Galego xa tería máis de 8.000 socios. Neste período da segunda mitade do século XIX, os galegos realizaron en Cuba, ademais, achegas notables desde o punto de vista cultural, a través de revistas, xornais, unhas bilingües e outras en galego, como El Avisador Galaico de Cienfuegos, a primeira das publicacións realmente que apareceu na illa, o xa mencionado El Eco de Galicia e a Gaita Gallega, que veu a luz precisamente 5 días antes da morte de Rosalía, e a quen dedicou precisamente
o seu segundo número. Este é un panorama un pouco desa Cuba, un pouco sumamente sintético, non? Desa Cuba a que Rosalía tiña ou collera por ela tanta inquina. Pero, retomando algunhas das conclusións, precisamente, de Catherine Davids, eu diría algunhas cuestións. Unha, responde América ao tópico literario rosaliano de terras extensas, afastadas, despoboadas, os Andes, as Pampas. Aínda que é verdade que en parte real e que foron esas inmensidades as que frecuentemente abordou a literatura romántica, a que se escribiu na distancia, pero tamén a que retrataron as retinas das viaxeiras, dos viaxeiros e das viaxeiras das décadas centrais do século XIX, esas miradas cruzadas que recollen un fermoso libro referido á argentina Mónica Zurmuch con relatos de mulleres, e que tampouco escapan ao estilo de Rosalía. Tamén é certo que a poeta galega toma o todo pola parte, porque non coincide exactamente co caso de Cuba, ese tipo de descripción que fai, que é o que máis aparece na súa obra. Neste sentido, escritoras crioulas como a Condesa de Merlín ou Gertrudis Gómez de Avellaneda, xa mencionada, aínda suliñando o exotismo dos ambientes cubanos, retrátanos ese mundo como un mundo de cor, de bullicio, que está lonxe das soidades de outras paisaxes americanas sobre as que Rosalía generaliza. E o fío da Avellaneda, si como dixo Catherine, aínda que non o explicou moito, pero eu quedeime bastante con esa cuestión, en El caballero de las botas azules, Rosalía fai unha caricatura da crioula, e que algúns críticos pensaron que pode tratarse da propia Gertrudis Gómez de Avellaneda, demostrando hacia ela incluso unha certa actitude xenofóbica. Esta non é menor, por certo, que a que se detecta no testemunho da propia cubana cando pasou por Galicia. Recollido nunhas memorias, non a autobiografía de Gertrudis Gómez de Avellaneda, sino memorias inéditas de la Avellaneda, da que, por certo, temos o exemplar príncipe na Biblioteca América da nosa universidade, donde, desde logo, as galegas nótase perfectamente que non lle gustan, que a mesma inquina que ten Rosalía en contra das crioulas a ten a Avellaneda sobre as galegas. Poderíase pensar que habería unha animadversión mutua, dificilmente, porque as memorias inéditas da Avellaneda a saca a luz o director da Biblioteca Nacional de La Habana en 1914, Figueroa Caneda. Non sei se circulaba antes outra versión. Avellaneda morre antes que Rosalía, pero non é o importante en este caso, non? Son sentires diferentes e pareceres contrastados. Estou totalmente con Catherine que para Rosalía América era Cuba e Cuba era a emigración. Unha emigración da que agora os historiadores somos capaces de ver luces e sombras, caras e cruces, pero na que Rosalía só puido ver, coa lóxica do tempo que lle tocou vivir, unha moi negra sombra. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Catherine e Pilar. Damos agora apertura a un turno de debate. Creo que houve moitas cuestións que, sen dúbida, van suscitar interese. Bueno, pois tedes a palabra. Aquí, mira. Ben, eu teño bastantes preguntas, pero voume reducir ás a dúas de todas as que teño sobre as dúas intervencións.
teñen que ver coa figura do catalán e coa idea coa información histórica sobre a emigración das mulleres. Sobre a figura do catalán, o que me interesaría saber é se esa figura do pirata do Ansot, do pirata catalán, que se asocia que se explica como comerciante de escravos, tamén, non sei se esa figura do pirata, esa denominación do pirata é unha denominación habitual no século XIX, para referirse a este comerciante de escravos, non? Interésame porque, non sei, de alguna maneira, non acabo de saber se hai un fío ou non, pero de alguna maneira a presenza na cultura catalá e en concreto, máis que na cultura catalá, na cultura mallorquina, balear, perdón, desta idea de Cuba está presente a nivel histórico, pero tamén está presente a nivel literario. Hai un poema de María Antonia Salvá, que é unha escritora de comezos do século XX, que parece un poema rosaliano, e a mí sempre me parece que Rosalía está por detrás, de feito a Salvá leuna, onde se fala da emigración a Cuba en termos moi semellantes o te cinso e a miña tea, non? E incluso a nivel formal, non? Entón, me gustaría saber se tendes máis, me podedes dar máis información sobre esa figura do catalán, do pirata, en fin, esas cuestións. E logo, falaba Pilar Cajiao de que as mulleres non emigraban, non emigraron en ningún caso a Cuba, digo porque o final das Viúvas dos Vivos remata xustamente cun poema no que a muller decide emigrar porque non quere deixar de ser unha viúva de vivo, non? Entón, interesaríame coñecer o referente histórico. Gracias. Bueno, vamos a ver. Había muchos catalanes en Cuba, emigrados. O sea, los tres grandes provincias, o sea, perdón, la procedencia de España en Cuba eran los gallegos, los catalanes y los canarios. Los canarios antes de nadie, y saben que el acento cubano es canario, ¿no? Entonces, sí, había muchos emigrantes catalanes en Cuba, pero no solían contratarles, por lo que sé, en las mismas condiciones, y creo que trabajaban más fuera de La Habana. Creo que los gallegos vinieron a ser los bodigoneros, ¿no? El comercio de la ciudad, al final terminaron siendo como en la novela de Miguel Barnet, gallego, ¿no? Trabajaban en las tiendas de la ciudad, mientras que los catalanes hacían más bien negocios de otro tipo. No sé, es mi respuesta, pero lo de pirata sí que había, porque en el 35 ya se tenía abolido la trata, ¿no? O sea, los viajes, el comercio en sí, de los hombres y las mujeres de las costas de África al Caribe, porque habían firmado el gobierno español un tratado con los ingleses desde no sé cuánto, desde el 14, pero en el 35 ya se firmó el tratado. Claro, no terminaron, ni mucho menos, y había muchísimas expediciones, muchos tratos, muchos barcos, buques que seguían, y los dueños eran españoles, entre otros muchos, no catalanes, pero también vascos y también gallegos, ¿no? Hicieron unas fortunas con eso del trato. A veces se llamaron piratas, sí. O sea, los ingleses referían a ellos como piratas. Y el gobierno español, porque los gobiernos liberales españoles estaban en contra de la trata. Eso se olvida la gente. Los que estaban en favor de la trata eran los hacendados cubanos.
Y cuando querían anexionar la isla de Cuba para hacerlo un estado de los Estados Unidos, en los 40, por ejemplo, había varios intentos, era para que siguiera la esclavitud, porque había esclavitud en el sur de los Estados Unidos, porque los españoles, el gobierno liberal iba a abolir, ya había abolido la trata, y tenían miedo de que aboliera la esclavitud, ¿no? Entonces, es todo al revés. Anexionarse a los Estados Unidos era para siguiera la esclavitud. Y eso, cuando la guerra civil de los Estados Unidos, en 61-65, eso ya terminó, porque no tenían a los Estados Unidos como modelo, ¿no? El único otro país era Brasil que tenía la esclavitud. Bueno, ¿qué otra pregunta? Era eso, ¿no? Los piratas y catalanes. Bueno, la historiadora Pilar sabrá máis que eu en todo eso, non? No, a ver, eu o que penso é que, claro, os historiadores sempre temos en conta unha evolución cronolóxica. A xente en xeral ten un concepto moito menos fragmentado de como puido ser esa evolución. O digo o fío da pregunta de Elena, pero tamén do que dixo Catherine, é dicir, as profesións, o desenvolvemento profesional dos inmigrantes non foi sempre o mesmo. Estamos falando da segunda metade do século XIX. A grande emigración a Cuba, como xa dixen, empeza na década dos 70, cando se fai masiva, e alcanza o cuño entre 1910 e 1919, la danza de los millones famosa de Cuba. A partir de aí xa empeza unha decadencia e no ano 30, ca crise mundial do capitalismo, córtase definitivamente. Ademais, no caso de Cuba, non é como en outros lugares de América onde hai un repunte no século XX posterior. Entón, ao longo de tan amplo período, as profesións variaron. Os galegos, no caso de Cuba, por exemplo, foron, como di o gran especialista da tese da emigración galega a Cuba, José Antonio Vidal, foron deslizándose duns nichos laborais a outros. Foron pasando do traballo no campo, na zafra, nas minas do interior, nas facendas tabaqueiras de Pinar del Río e de Matanzas, foron pasando a outras actividades de tipo urbán, que son as que caracteriza precisamente el gallego de Barnet, ¿no? El gallego bodeguero, igual que no Río de la Plata es el gallego bolichero, o cal non quere decir que non houbera galegos en outras profesións e que non foran evoluindo, porque a única intención da emigración realmente era o medro social, non? Realmente era aspirar a medrar socialmente, por lo tanto, iban buscando aspiracións que lles permitiran medrar máis rapidamente. En canto das mulleres, isto serve tamén, Elena, porque claro que foron mulleres a Cuba. O que pasa que eu dixen que a emigración masiva, recalco, iníciase nos 70. Antes dos 70, as mulleres foron favas contadas. Por qué? Porque nos 70, hai unha cuestión fundamental. O vapor sustitúe a vela. As condicións da travesía ganan en seguridade. Non estou dicindo con isto que as mulleres foran máis, que querían ir máis cómodas e agora que tiñan vapor. Non. O que pasa é que necesitaban o doble de condicións de seguridade que os homes polo moito que deixaban aquí. Entón, nesa alusión que fai Rosalía de que por fin unha muller di eu tamén vou a emigrar porque estou farta de ser viuda de vivo, é xusto cando se inicia a incorporación da muller. Pero o desequilibrio por sexos foi sempre enorme, e máis no caso de Cuba, porque sobre Cuba planeou sempre a preocupación medio fundada, porque en realidad sobre a muller, sobre a emigración da muller, sempre planeou unha preocupación de carácter moral, de carácter paternalista, de que poideran caer nas redes da prostitución, das tratas de blancas e demais. E máis sobre Cuba, porque parecía que o trópico pois daba un ambiente máis propicio a ese tipo de actividades. Curiosamente,
foron moitas máis a Buenos Aires, e Buenos Aires sí que foi o verdadeiro núcleo de trata de blancas en tiempos del centenario, non? A comenzos do século XX. Entón, foron as mulleres, pero as mulleres incorpóranse paulatinamente e non acadan nunca as cifras dos homes, salvo noutra emigración, na emigración que ten lugar moito, vaise nivelando co paso do tempo este equilibrio, non? Na última oleada, despois do 46, hai un maior equilibrio entre sexos, e na emigración europea, por exemplo, de Galicia cara a Europa, ese equilibrio non só é maior, sino que en algúns casos falamos de emigracións totalmente feminizadas, como no caso da emigración ao Reino Unido, por exemplo, xa en época moi recente. Non sei se isto contesta a túa pregunta. Moi ben. Mais cuestións? Alonso. Voulle facer unha preguntiña a Pilar de índole histórico-literaria. Realmente falo para que non se desanime o coloquio, senón non tomaría a palabra en máis nun tema no que en todos veño a aprender, pero neste son totalmente un catecúmeno. Vamos a ver, como empezache a túa disertación, o que está moi ben, é un profesor de literatura sempre o ten que agradecer, facendo dúas citas importantes de escritores que falaron da emigración e tamén que falaron de Rosalía de Castro. Eu creo que o primeiro escritor importante que citou encomiásticamente a Rosalía foi un cubano, nin máis nin menos que José Martí. E ademais fai unha cita extraordinariamente interesante. José Martí, que morre, como sabemos, co fusil na man, no ano 96, resulta que estando no exilio en Nova York, ten que facer unha misión a Montevideo ou algo así, non está moi animado a ir porque cree que eso que políticamente para a súa causa non é importante. Eu agora non recordo con exactitude as circunstancias, pero para a pregunta miña non é relevante neste momento. Entón, el di, bueno, en todo caso, como eu desde hai moito tempo estou chamando á acción, pois recordo agora as palabras atinadas de Rosalía de Castro no seu prólogo de Follas Novas. Rosalía di, bueno, eu escribín Cantares de Gallegos, agora escribo Follas Novas. Cantares de Gallegos foi un chamamento para que a xente escribira e eu mesmo estaba convocada a esta acción e aquí estou no ano 1880. A partir de aí xa non vai escribir en galego. E cita as palabras en galego. Supoño que debeu de ler un dos exemplares que de feito naceu, bueno, pola colaboración que hai entre A Habana e Madrid, a familia Chao, que é quen publica o segundo libro galego. Eu publiquei un traballiño nun libro colectivo que anda por aí, pero, bueno, non tuve ocasión estes días de repasalo porque así faría unha referencia máis precisa. Pero, en todo caso, é importante saber que un home da importancia de José Martí que leu a Rosalía e que cando ten que escudarse en alguén para máis ou menos xustificar a súa postura, resulta que lle veñen a pluma unhas palabras dunha das páxinas do prólogo a Follas Novas de Rosalía de Castro. Esta é a observación que eu quería facer. Pero supoño que este é un texto coñecido de José Martí, está nas completas. Galegos na obra literaria de José Martí hai varios, algún moi importante, extraordinariamente importante. Pero, bueno, Rosalía aparece así. Pois agradezco, Xesús, moito a
o dato, non? Porque non era tampouco a miña unha pretensión de ir rastreando en absoluto a literatura latinoamericana e ver onde había... Foron dous casos que me viñeron así como a memoria, pero claro, o máis acaído, sin dúbida, tería sido o de Martí, non? Porque a verdade é que é impresionante, porque cando un fala de calquera cousa resulta que Martí xa falara tamén sobre esa cuestión, non? Esas obras completas que son incompletas, porque siguen aparecendo textos de Martí, do que dá prova, pois, precisamente o Instituto de Estudios Martianos, non? Pois realmente cada vez nos dá unha sorpresa nova, pero desde logo moi bonita a referencia que fai de Rosalía e que che agradezo. En canto de Juana de Ibarburu, tiñas toda a razón do mundo. Ela é unha uruguaya, pero cando fala de Rosalía ou cando fala de Galicia, realmente é unha muller que os seus pais son de Vilanova de Lourenzá, na provincia de Lugo. No conxunto da obra poética dela hai bastantes poemas de tema galego, de gabanzas de Rosalía, etc. Sí. Gracias. Hai máis cuestións? Fernando. Sí, gracias. Eu querería facer unha pregunta pura, digamos, está un pouco conectada co anterior, non? Quería saber que datos hai, digamos, sobre a difusión das publicacións dos medios editoriais da emigración en Cuba. É dicir, será unha difusión restringida únicamente aos emigrados ou se circulaba tamén noutros ambientes, digamos, da illa? De los gallegos en Cuba debe de haber y hay todos los datos que quieran, pero si alguien haya trabajado es otra cosa. Creo que sí, ahora sí. Después de que ¿cuándo fue Fraga? Fue en el 91, ¿no? Por ahí. Sí. Fue Fraga de Iribane a Cuba cuando estaban en el periodo especial. Ah, perdón. Pues es el padre de Galicia, ¿no? Es el padre de Galicia. Ah, perdón. Bueno, ese señor se fue a Cuba y fue en un momento muy malo para los cubanos en el periodo especial. Bueno, y vino Fidel aquí, ¿no? Bueno, entonces a partir de ese momento sí, hubo mucho interés de repente en España y en Galicia. No porque hubo ido ese señor, pero porque no venía ayudas de ninguna parte, menos España, venía de la Comunidad Europea, ¿no? Y estaba yo en Cuba entonces y se veía, todos los hoteles, todo venía de España. Ahora, estaban invirtiendo dinero también, ¿no? Era un negocio, pero eran los únicos que ayudaban a los cubanos en ese entonces. Pero antes yo creo que no. O sea, que antes de los 90 había como un silencio. Y os digo una cosa, cuando yo terminé de estudiar Rosalía, digo, bueno, terminé mi tesis, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, como hablas sobre Cuba, vamos a ir a Cuba, vamos a estudiar los estudios, o sea, la influencia de Rosalía de Castro en Cuba. Y fui a Cuba 10 veces por lo menos, me pasé mucho tiempo ahí. No tenían ningún interés, ni en los gallegos ni en Rosalía. Era otra cosa. Hablé con un montón de escritoras, luego escribí un libro sobre las escritoras cubanas, de la influencia de Rosalía en su obra. La mitad ni sabían quién era, pero las que sí sabían y sí decían que les había inspirado un montón eran las dos grandes, Dulce María Loynaz, que luego se murió, y pudo citarme en gallego un montón de poemas de Rosalía, y la otra era Fina García Marrús, que es para mí el poeta más importante en Cuba, entre los hombres y las mujeres, y no sé si vive todavía, igual sí, pero ella sí había leído toda la obra de Rosalía, y claro, ella y su marido dirigen, hasta que se murió él, el estudio Academia de Estudios Martianos, ¿no? Entonces sabía todo lo de Martí también.
Y no sé, para responder a tu pregunta, los datos están ahí, sí, muchísimos, perdiéndose porque no están digitalizados, están en periódicos que se están pudriendo, todo eso, ¿no? Los datos están ahí, pero los trabajos que he leído yo son más bien, sí hay algunos cubanos, pero son más bien de España y además de Galicia, son los gallegos que los estudian, creo. Creo que de todas formas la pregunta iba orientada en otra dirección, ¿no? Sí, o sea, non só se había interés en estudiar a Rosalía ou as comunidades galegas, sino na época da emigración a prensa dos emigrantes que difusión tiña, non? Eso é difícil de avaliar realmente, non? Pero, bueno, el centro gallego era o lugar social, un dos lugares sociales por excelencia de Habana, non? Donde a xente podía concurrir a moitos actos sociais e supoño que ali estaban a prensa e que estaban ao alcance de moitas persoas. Eso é que non hai maneira casi que de probalo, non? Eu o primeiro que te diría incluso é canto se difundía entre as colectividades galegas a propia prensa. Esa sería a primeira cuestión, porque as colectividades galegas, como outras de outras procedencias, sempre tiveron uns sectores de élite, uns animadores intelectuais que eran os que realmente facían estes periódicos, etc. E logo había unha morea de xente que non participaba deste tipo de actividade. Entón non está fácil medilo, non? Como a cousa vai pola literatura, sí, eu creo que a pregunta do noso compañeiro era realmente se había edicións de libros de Rosalía 1880, 1890, non hai edicións, pero o que sí foi moi importante é a prensa que reproduce poemas de Rosalía con moita frecuencia. Felizmente hai un libro que desde o punto de vista da documentación aporta moitos datos, que é un libro de Neira Vilas, publicada hai anos, que se titula Rosalía de Castro en Cuba. Estou totalmente de acordo co que di Pilar, que, en todo caso, os que len eses periódicos, e se se fai logo máis adiante algunha edición dunha antoloxía ou dun volumen de Rosalía, a inmensa maioría dos galegos, miles que van á Zafra ou que están no mundo do tabaco ou nos boliches, bueno, nos boliches de Cuba. Nas bodegas. Sí, nas bodegas, pois realmente esa non lee, porque marcharon daqui sen ler, analfabetos no seu idioma, é o mesmo, é o panorama con que se encontrou en 1966 en Caracas, no conxunto de Venezuela, Celso Emilio Ferreiro. A xente que se marchou daqui marchábase fuxindo da mala economía do franquismo, pero marchou franquista e seguiu ali franquista, tiña conciencia franquista, e cando alguén como Celso Emilio lles quixo falar que había unha alternativa, que podía ser a república, o antifranquismo, unha especie de socialismo, etc., etc., aquela xente ou non entendía nada ou estaba en contra porque fora educada en outros catecismos. De todos modos, o escritor galego en lingua galega que vai estar moi presente, primeiro na colectividade galega de Cuba, diría eu, nunha minoría da colectividade galega, e en sectores pequenos de xente moi letrada de Cuba é Curros, non é Rosalía de Castro. Primeiro porque Curros é un gran poeta, segundo porque Curros ten unha dimensión que chega a outro tipo de xente, o seu republicanismo, o ser a musa do proletariado rural e, sobre todo, ser un poeta aínda creente, anticlerical. E, por si fose pouco, Curros vive desde o ano 94 hasta que morre no ano 8 e publica nos periódicos. Pero
fora da colectividade galega. Eu ora podría poñer aquí un caso. Acaban de citar dúas escritoras. Hai unha escritora cubana que morreu, que foi a primeira directora do Centro, como se chama, de Literatura e Lingüística da Habana, que se chamaba Mirta Aguirre. Sí. Mirta Aguirre presentou a un tal Rodríguez Raña nunha conferencia sobre Curros Enríquez, creo que do ano 44, eso publicouse, polo tanto, o que aparece como prólogo dese folleto é o que ela dixo na presentación. E na presentación ela di que ela foi acunada cando estaba no berce, a súa nai, que non era galega, e tampouco era o seu pai, cantáballe Unha noite na eira do trigo. Non sei se na versión esta ou na versión de Curros, que é Unha noite no xardín sentada. Está demostrado que Unha noite no xardín sentado ou Unha noite na eira do trigo pois foi unha cántiga de berce para moitos neniños e neniñas de Cuba que non tiñan nada que ver coa colectividade galega. Un especialista que Domingo Blanco en literatura popular, sobre todo en cantos populares, acaba de atopar unha versión tamén en castelán en Chile, que as xentes populares de algunha parte de Chile tamén cantaban. Este é un dos textos que ten tido máis difusión na súa versión literaria e ao mesmo tempo na súa versión cantada. Pero o poeta galego é Curros durante moito tempo, e por se fose pouco, xa moito despois da independencia de Cuba, chamándolle independencia por chamarlle algo, o que sucedía no 8, no 10, no 12, no 14, cando chega Cabanillas ali, Cabanillas vai ser tamén unha caixa de resonancia, pero en favor de Curros Enríquez, porque Cabanillas nace como poeta á sombra da musa de Curros Enríquez. Rosalía hasta non foi moi editada, así como en Buenos Aires si foi moi editada antes da Guerra Civil e sobre todo despois da Guerra Civil. Unha precisión? Sí. Non, ibache dicir eu, Xesús, que me o quitaras da boca, non? Que desde logo os versos máis cantados, máis recitados, o exterior incluso da colectividade, foron os dunha noite na eira do trigo, que se convertiron ademais no himno dunhas das cervecerías máis populares da Habana, La Tropical, porque a La Tropical iban os varias das sociedades microterritoriais que os galegos crearan, Hijos de la Estrada, Hijos de Roupar, etc. E precisamente esa foi unha das primeiras misións das mulleres nas sociedades, elas se lles confiaba organizar ese tipo de actos lúdicos, festivos, etc., tamén en sintonía ca cuestión da época, non? Entón, as comisións de damas destas pequenas sociedades crearon unha fórmula para recabar recursos e poder financiar esas romerías que iban facer a La Tropical e a La Polar, tamén que parafraseaba os versos de Unha noite na eira do trigo, non me acordo agora como, pero era dándolle unha certa volta ao verso para animar a xente a que fose, non? Entón, ao chegar ali, a orquesta tocaba Unha noite na eira do trigo, que convertiuse, ademais, en danzón cubano, moi popular, bailado en los salones de danzón máis afamados de La Habana e Veracruz. O sea que esa proxección, desde logo, foi realmente extraordinaria, non? Ignacio, despois Mirta. Hai algunha referencia, bueno, sabedes que cando facían os puros sabanos, houve unha reivindicación que se conseguiu a base de loita, que era recitar, cando estaban creando os puros, recitaban poesías, leían obras. Se hai algunha referencia en que algún poema ou Rosalía estivera presente nesos recitais? Perdón, no te he oído bien. ¿Qué era? Si había una referencia a Rosalía, ¿dónde? En las fábricas de tabaco
mientras liaban el tabaco había un lector que leía, ¿no? No, eso y sí. si tenemos referencias de que allí se leyese a Rosalía, yo... Ni idea, supongo que no. De ese dato y supongo Porque que... no creo que eran mujeres gallegas que trabajaban en esas fábricas, ¿no? No sé. Jesús. Mirta. Yo en un comentario casi. Nada, un comentario un poco exótico. Yo oyendo el tema, ¿no? Y me siento aludida por lo cubano y tal. Es sintomático o curioso, por lo pronto, que la Rosalía que los cubanos conocen, por lo menos los cubanos de mi generación, o sea, la Rosalía después de la Revolución, es una Rosalía vaciada de toda, de la comunidad gallega, vaciada de todo el... Porque claro, había un grupo de danza, o sea, el grupo de danza Rosalía de Castro, Sí, claro, sí, entonces todas sí. las niñas queríamos pertenecer a ese grupo de danza en la que, por supuesto, no se bailaba la muñeira, era pues la peineta y el baile, el vestido de lunares y claro, era la Rosalía, las niñas de mi generación, y hablo desde la inocencia pura, pues era una danzadora, o sea, tal cual, ¿no? Tal cual, entonces era como descubrir esa Rosalía después. ¿Y qué años fue? En los 80, 90. Ah, 80, o sea, en todas las provincias, pues había el grupo de danza Rosalía de Castro, que a saber por qué, porque claro, el gallego era como el símbolo de lo español, era todo, y una figura femenina, supongo, para darle ese nombre, y pues esa era la visión popular, bailar, una danzadora, o sea, nada que ver con la poesía, con la... Interesante, sí. Y sintomático, ¿no? Por lo pronto lo comento. Un compañeiro acaba de facer unha pregunta. Pero esta de los 80 son... Si nesas lecturas ou recitados, creo que entendín o oír, si en algún momento se lía Rosalía. Eu creo que teño un pouquiño de información sobre o asunto. Nos obradoiros onde se facían os puros, onde se embalaba o tabaco, aínda hoxe en Cuba, eu estuve no ano 2001 na Habana, e fun visitar unha fábrica de tabaco e mentras estaban facendo os puros había alguén que non traballaba neste mester, dedicábase a ler un periódico, eu son militante do Partido Comunista, pero por eso teño máis autoridade que ninguén para ser crítico co comunismo, un dos periódicos máis monolíticos do mundo, Granma. Sí, lía Granma. Non sei como non se dormían aqueles pobres traballadores. Pero isto que eu creo que queda como un residuo folclórico foi unha actividade moi importante a fins do 19 e principios do 20. No ano 1 ou no ano 2, ano arriba, ano abaixo, nin máis nin menos que Ramiro de Maeztu el bueno, cando era de esquerdas e esquerdista, non o autor de la defensa de la hispanidad e o héroe e o mártir do franquismo. El bueno, é dicir, alrededor de 1900, emigrou a Cuba, el xa quería ser escritor, el tiña un ideario político máis ou menos ácrata, e para vivir, como sabía leer e como tiña certa instrucción, pois nunha deses obradoiros alugárono para que lera mentras os demais traballaban. Igual que hoxe poñen en determinados centros de traballo música, etc., estaban lendo, pero líase sobre todo, eu diría que exclusivamente narrativa. Pero no caso de Ramiro de Maeztu, que era máis ou menos ácrata, é o libro Hacia outra España, que debe de ser do ano 99 ou algo así, Ramiro de Maeztu lé La conquista del pan de Kropotkin, que é unha das biblias dos anarquistas. Logo, os empresarios chegaron a plantear unha cuestión, dicindo que lectores sí, pero que eles dirían que lecturas se farían. Novelas folletinescas, novelas melodramáticas, pero leer La conquista del pan de Kropotkin non. Pero el ganou a vida desto. Supoño que non se lía poesía ou líase pouca poesía,
si se leía pouca poesía, non creo que se leran poemas de Rosalía de Castro neste tipo de actividades. Ben, rematamos aquí. Ai, hai máis. É que temos que facer unha pausa. Levamos un cuarto de hora de retraso. Entón, sí, na pausa podemos seguir falando de xeito máis informal. Vale. Pero como retraso? Si empieza a las